Un saludo cordial con todos ustedes, quienes habla el estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de enfermería, con la docente Susana Oblitas. En este caso vamos a enfocarnos a la clasificación de venas en un acceso periférico. Para ello vamos a ver las venas digitales, que son la vena de los dedos. Siguiendo la flecha vamos a ver que son las venas laterales a lo de los dedos, que son las venas digitales. Posteriormente vienen las venas metacarpianas, es decir, vamos a formar las venas del plexo venoso dorsal y así vamos siguiendo el camino formando la vena cefálica y la vena basílica. Asimismo, en la cara anterior del brazo también vamos a tener lo que es la vena radial y la vena cubital y en el medio la vena mediana, en donde vamos a ver en donde está el círculo haciendo el codo vamos a tener lo que es la vena mediana del codo, que la podemos ubicar acá. Ahí es donde se anastomosa la vena cubital, ¿no? Y nuevamente se forma la vena cefálica y de este lado la vena basílica, en donde ahí vamos a proceder a utilizar para canalizar principalmente la vena mediana del codo, que lo podemos ubicar mediante este círculo, ¿no? Se recomienda que comencemos de lo más distal a lo más próximo, ¿no? Es decir, de lo más a lo más lejano de la línea media del cuerpo. Entonces, dejando de lado las venas proximales, que son las del calibre poco más grandes, al último, para que en dado caso que amerite la emergencia, poder tener las venas intactas para poder canalizarlas sin ningún problema. Por otro lado, nos vamos a encontrar con las venas atípicas, que las podemos encontrar en los miembros inferiores y posteriores. En lo que es las venas de las piernas, nos vamos a ubicar con las venas zafaenas, en donde vamos a ubicar exterior y posterior, en donde a lo similar de las venas de la mano en lo que podemos decir que estas tienen sus venas digitales en donde forman su arco venoso dorsal, en donde posteriormente la vena zafaena pueda congruentarse con la vena, en donde ahí podemos ubicar que el único problema es que la vena de los pies tiene una alta incidencia de trombosis, en donde podemos diluir que esa es muy poco usada, ¿no? Aquí nos encontramos con las válvulas, en donde cabe recalcar la importancia que en esta pierna el flujo de la sangre va normalmente hacia arriba y con ayuda de las válvulas ya no puede regresarse, por lo que esto se diluye que es por la gravedad. Entonces en el momento que va subiendo fluye, la sangre fluye por el movimiento de los músculos y en esta posteriormente se cierra para así evitar la válvula del reflujo. En esta parte podemos ver una vena donde tiene varices, en donde podemos identificar que la vena está dilatada y así también podemos ver que está obstruida, ¿no? Por la misma varicis que tiene esta pierna. Siguiendo con la exposición, por otra parte, podemos decir que en los niños pequeños se utiliza lo que son el cabello para canalizar la vena, ¿no? Es decir, utilizando las venas del cuero cabelludo, en donde podemos identificar, canalizando todas estas zonas, cómo nos identifica la imagen. También vamos a encontrar las soluciones endovenosas,
en donde podemos identificar tres tipos de soluciones endovenosas, ¿no? La primera es la solución cristaloide, la segunda solución coloide y la tercera solución amortiguadora. En las soluciones cristaloides podemos identificar a las soluciones cristaloides isotónicas, soluciones cristaloides hipotónicas, soluciones cristaloides hipertónicas. Podemos decir que las soluciones cristaloides son aquellas soluciones que contienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones, las cuales se clasifican comparando su tonicidad con respecto a la plasma en solución cristaloide isotónica, solución cristaloide hipotónica y solución cristaloide hipertónica. En las soluciones cristaloides isotónicas podemos identificar como primera solución al cloruro de sodio de 0,9%, en donde en su composición podemos identificar 154 milímetros de sodio más litros de agua y 154 milímetros de cloruro menos litros de agua. Asimismo, su distribución es LEC y su concentración osmolalidad de 287, tonicidad de 287, que vendría a ser lo que es la isotónica. Es muy importante recalcar que en sus volúmenes altos de sodio, de cloruro de sodio, puede causar acidosis hiperclorémica leve. Además, puede generar edema si su uso es excesivo. Asimismo, lo que es el lactato de Ringer, que se debe tener en cuenta en la administración de su excesiva eh, eh, consumida, ya que puede provocar sobrecarga de líquidos y alcólisis metabólica relacionada con el exceso de aporte o alteración del metabolismo del lactato. Asimismo, nos encontramos también con la glucolisina isotónica, ¿no? Que se indica que se administra mediante una infusión intravenosa como fuente de calorías de carbohidratos en pacientes en los cuales la vía oral es inadecuada o está restringida para mantener los requerimientos nutricionales. También encontramos a lo que es la destroza del 5%, en donde se indica que debe tener hipertremia con pérdida importante de líquidos, además una rehidratación, provee calorías también, además de mejorar la función hepatítica, también previene la cetosis, entre otros. Asimismo, nos vamos a enfocar a lo que son las soluciones cristaloides hipotónicas, en donde vamos a encontrar a lo que es el cloruro de sodio de 0,45%, en donde podemos decir que sus indicaciones es la deshidratación por pérdidas cutáneas insensibles o por una diuresis osmótica. También es útil para establecer su función renal. También nos vamos a ubicar con lo que son las soluciones cristaloides hipertónicas, ¿no? En donde como primera solución vamos a tener a la glucolisina al 10%, en donde se dice que sus indicaciones pueden ser la nutrición parental que se utiliza para alimentar a los pacientes que no pueden comer, ¿no? Esta básicamente se realiza mediante una perfusión, es decir, una inyección lenta a través de una vena. Además, también previene a tratar el nivel bajo de azúcar en la sangre, en la hipoglucemia. Por otra parte, nos vamos a encontrar con la solución salina de al 7,5%, en donde su indicación es el traumatismo, el cráneoencefálico grave con un choque o sin una respuesta a medidas habituales. Por otra parte, nos vamos a ubicar con lo que son las soluciones coloides,
Estas contienen partículas en suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Así, pues, las soluciones coloides incrementan la presión oncótica y la efectividad del movimiento de fluidos desde el comportamiento intersticial, ¿no? Al comportamiento plasmático deficiente. Es lo que más rápido se sostiene, ¿no? Que las soluciones cristaloides, precisándose menos volumen que las soluciones cristaloides, aunque su costo es mayor, ¿no? Entre ellos podemos hacer una clasificación de los coloides como las soluciones coloides naturales, que vendría a ser la albumina, y las soluciones coloides artificiales, que podemos encontrar los destranos, el matinol, los derivados de la gelatina, entre otros, ¿no? Entre las soluciones coloides naturales podemos encontrar la albumina. La albumina se distribuye por todo líquido extracelular y más del 60% de pol de albumina corporal se encuentra en el comportamiento de fluido extravascular. También se dice que la albumina corporal total en un hombre de 70 kilogramos es aproximadamente de 330 gramos, la cual representa una vida circulatoria de 15 a 20 días, con una renovación de aproximadamente 15 glucólisis al día. Principalmente su función de la albumina, siguiendo con la función de la albumina en la sangre, consiste en mantener la presión oncótica normal, transportar distintas sustancias, inactivar pequeños grupos de compuestos como los lípidos, los enquiosnidos, entre otros, ¿no? El actuar como tampón plasmático, mantener la integridad microvascular y poseer acción antioxidante, puesto que inhiben, ¿no?, la formación de radicales libres de oxígeno de los polifurmonales. También se dice que la albumina posee propiedades anticoagulantes, ¿no? Entre la solución de la albumina podemos decir que en su solución estéril de albumina sérica, obtenida por el fraccionamiento según el método de Kohn con etanol en frío a partir de un pol de plasma de sangre venosa, el producto se pasteuriza, ¿no?, a 60 centígrados durante 10 horas. Aquí podemos identificar una solución de albumina humana al 5, al 20 y al 25%, en donde sus indicaciones de la solución de albumina al 25% está indicada en el tratamiento del shock hipovolémico. Puede ser quemaduras, un trauma, una cirugía o un shock séptico. También en una nefrosis aguda que no responda a tratamiento con glifosmadia o terapia esteroide. Además, en procedimientos de bipax cardiopulmonar. Por otra parte, nos encontramos con las soluciones coloides artificiales, en donde podemos encontrar los destranos, ¿no? Los destranos particularmente son los polisacáridos, las moléculas de gran tamaño formadas por la unión de unidades de glucosa. Estas principalmente forman una cadena lineal de gran longitud con pequeñas ramificaciones que suelen suponer alrededor del 5% del total, ¿no? Además, la versatilidad del destrano viene dada por sus propiedades. Es neutro y soluble en agua, fácilmente filtrable, biocompatible, biodegradable y estable durante más de 5 años. Asimismo, podemos encontrar aldestran, ¿no?, del 40, que vendría a ser el 10%, y 70 al 6%. Se dice que aunque afecta al sistema
hemostático en forma básicamente diferente de la de los dos anticoagulantes, que son la perarina y la warfarina. Se ha demostrado sinergismo en el destran y la heparina por vía 4. Entonces se recomienda reducir la dosis de anticoagulantes si se utiliza el destran. Asimismo nos encontramos con el almidón hidroxiestil al 6%, en donde podemos indicar hipovolemia debida a la hemorragia aguda cuando el tratamiento con expansores plasmáticos de tipo glicaloide no es suficiente. Otra solución también es la poligeína o AMC, en donde se indica que se emplea en infusión intravenosa como sustitutos de plasma en pacientes con shock hipovolémico por grandes pérdidas de sangre y plasma. Pueden ser a través de las hemorragias y las quemaduras, además de la pérdida de volumen durante y después de la cirugía, en conjunción con una máquina cardiopulmonar y durante la hemodiálisis. También encontramos al matinol. El matinol, eh, respecto a su mecanismo, podemos decir que sistemáticamente el matinol eleva la osmolaridad de la sangre, lo que permite aumentar el gradiente osmótico entre la sangre y los tejidos, facilitando de este modo el flujo de fluida fuera de los tejidos, incluyendo el cerebro y el ojo, así como el líquido intersticial y la sangre. Se dice que esta actividad reduce el edema cerebral, la presión intracraneal, la presión del líquido y la presión intraocular. Entre sus indicaciones podemos rescatar que en el edema cerebral se puede llegar a recuperar hemólisis, también genera un alivio sistemático del edema. Respecto a sus contradicciones, podemos decir que el matinol está contraindicado en pacientes con severa congestión pulmonar, edema pulmonar franco o insuficiencia cardíaca congestiva grave. Y entre sus interacciones podemos decir que el matinol aumenta la excreción urinaria de litio. Los pacientes tratados con litio deben ser monitorizados para asegurar que la respuesta clínica deseada al litio siga ocurriendo si se añade matinol. Por el contrario, el matinol se ha usado para tratar la toxicidad del litio. Además, el matinol promueve la excreción urinaria de salizatos, lo cual puede ser utilizado como coadyuvante en pacientes con intoxicación graves a estas sustancias. Entre las soluciones amortiguadoras podemos decir que las soluciones amortiguadoras también son conocidas como muelles, buffer o tampón. Se dice que son disoluciones que por el agregado de cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes mantienen prácticamente constante el pH. Entre ellas las podemos clasificar en soluciones alcalinizantes y soluciones antidificantes. Asimismo, encontramos a la solución del bicarbonato sódico de 1/6, que vendría a ser el 1,4%, y 1 milímetro del 8,4%. Entre sus indicaciones podemos decir que en el tratamiento de acidosis metabólicas agudas graves, que son situaciones clínicas caracterizadas por una disminución del pH en la sangre, y que pueden estar causadas por una pérdida de bicarbonato o bien por una acumulación excesiva de ácidos en el organismo, como ocurre en la cetoacidosis, que vendría a ser lo que la acumulación de los cuerpos cetónicos, o en situaciones de ácidos láctica, principalmente la acumulación del ácido láctico.
Además, sirve para aumentar el pH de la orina con el tratamiento de intoxicaciones agudas de ciertos medicamentos como los barbitúricos o los salicílicos, con el fin de eliminarlo rápidamente por los riñones o para disminuir los efectos tóxicos a nivel renal que se puede producir tras las reacciones hemolíticas. Entre sus interacciones podemos decir que el bicarbonato sódico puede incluir hipotensión, es decir, el descenso de la presión arterial en pacientes anestesiados. Además, en general se debe evitar la administración conjunta de bicarbonato sódico con cualquier medicamento que presenta o pueda presentar toxicidad a nivel renal, ya que puede ocasionar una retención del líquido y de los electrolitos. Y finalmente nos encontramos con el cloruro amónico de 1/6 molar. En sus contradicciones podemos decir la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la acidosis metabólica, ya que puede provocar un descontrol en la disfunción renal, además de la administración rápida. Es decir, el cloruro de amonio posee una toxicidad cuando está administrado de forma rápida, la cual puede desencadenar bradicardia, alteraciones respiratorias y contracciones musculares. Finalmente nos encontramos con la clasificación de los catéteres venosos periféricos. Dentro de ello vamos a encontrar lo que son la clasificación en versión naranja, 14 Gauss, en la que se puede utilizar en los quirófanos y emergencias para transfusiones rápidas de cenagre y líquidos muy densos de alto flujo, cirugía mayor y trauma, es decir, valorar las venas gruesas. Asimismo, se debe utilizar en adultos jóvenes y adolescentes. Además, su flujo es de 27 milímetros por minuto. También encontramos a lo que son la clasificación gris de 16 Hauge, que se utiliza en los quirófanos y emergencias para transfusiones rápidas de cenagre y líquidos muy densos de alto flujo, cirugía mayor y taruma, es decir, valorar las venas gruesas. Esta se debe utilizar en adultos jóvenes y adolescentes. Su flujo es de 145 milímetros por minuto. Por otra parte, encontramos al verde de 18 Hauges, que se utiliza para las transfusiones sanguíneas, es decir, los grandes volúmenes de fluidos. Esta se debe valorar a la vena de grueso calibre. La inserción puede ser dolorosa, eh, en donde se puede utilizar en adultos y adolescentes. Esta inserción en la vena puede ser en la cubital, la esofágica y en la basílica. Se dice que su flujo es de 110 milímetros por minuto. En la clasificación rosada de 20 Hauges se utiliza principalmente la cirugía general y pediátrica, ¿no? Apropiada para la mayoría de la terapia 4 isotónica, las transfusiones y grandes volúmenes de fluidos. Esta principalmente se utiliza para los niños, los adultos, los jóvenes y los adultos mayores. Se dice que su flujo es de 65 milímetros por minuto. Asimismo, nos encontramos con la clasificación azul de 22 Hauges, que se utiliza en las venas de calibre fino, apropiada para la mayoría de la terapia 4 isotónica, además de las transfusiones y los fluidos. Esta se utiliza en niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Asimismo, se dice que su flujo es de 75 milímetros por minuto. Finalmente nos ubicamos en el catéter amarillo de 24 Hauges, en donde se dice que se utiliza principalmente para las terapias de bajo flujo, de corta duración y de venas de calibre fino. Esta se utiliza en pediatría, neonatos y adultos mayores. Y se dice que su flujo es de 22 milímetros por minuto.
Muchas gracias, ha sido todo por hoy.